Tenemos a nuestro siguiente invitado, él es Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción de la República del Perú, está en directo desde Ginebra, Suiza. Señor ex procurador, bienvenido a estos micrófonos y pantallas de DNews, ¿cómo está? Buenas noches, señorita Estefanía. Gusto de saludarla y a sus órdenes. Lo mismo, sí señor. Hace instantes teníamos las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo que pedía que no lo mataran en la cárcel. Me causa curiosidad por qué podría darse este hecho allí en el penal, aparentemente de Barbadillo, donde sería trasladado después de su extradición. El expresidente Toledo va a estar bajo los cuidados y las garantías que ofrece la autoridad penitenciaria peruana en relación a las órdenes judiciales de su privación de libertad. El Perú es un Estado de Derecho, es un régimen democrático, de tal manera que no somos un gobierno totalitario, ni que viola los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de tal manera que las frases del expresidente Toledo solo él las puede entender en el contexto en el cual ha hecho o ha tratado de hacer lo imposible para evitar su extradición desde los Estados Unidos, incluyendo el abuso del sistema de justicia norteamericano y una forma de litigar que carece de la buena fe procesal. Al expresidente Toledo le habrán ofrecido algún tipo de beneficio si empieza a declarar y a contar cosas que necesita saber, por supuesto, las autoridades peruanas y la justicia de Estados Unidos en cuanto a Odebrecht. Me refiero a nombres y a cosas que habrán pasado que en este momento no se tiene ninguna información. Lo que se sabe del caso Odebrecht, no solo en el Perú, sino en todos los países donde impactó la conducta criminal de esta empresa, 10 en América Latina y 2 en el África, se sabe por las confesiones de los propios perpetradores, de los propios involucrados. Y en particular, los casos se conocen desde el año 2016, cuando se celebró el Plea Agreement entre una Corte de Justicia de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A. De tal manera que lo que se ha hecho en Perú y en Brasil es a través de un instrumento fundamental para la investigación, como es la colaboración eficaz en el Perú o los acuerdos de justicia premial, que también tienen una institución similar en el Brasil, es obtener información, verdad, a cambio de ciertos beneficios premiales para ciertos procesados, para ciertos investigados. La idea era llegar a los principales perpetradores, y en este caso el expresidente Toledo es el principal perpetrador. De tal manera que yo no creo que quepa la posibilidad de ofrecerle un acuerdo de colaboración eficaz, porque él es el principal objeto de la investigación. Por tanto, lo que se espera de la justicia peruana es que obtenga una sanción ejemplar, en la idea de que esta sanción ejemplar genere ciertos mecanismos de prevención respecto de otros casos y otros delitos. Ahora, ahí hay otra discusión, porque por lo que sabemos, por lo menos esto ocurre en el Perú, los efectos del derecho, los efectos preventivos generales del derecho penal no sirven para nada. Hemos tenido el caso Fujimori. Luego ha venido el caso Odebrecht, donde está Toledo y otros expresidentes, uno de los cuales se suicidó, y luego vino Castillo con otros casos de corrupción. O sea que al parecer en el Perú no aprendemos absolutamente nada y ningún mensaje de prevención general del derecho penal sirve para algo. Pero digamos que hay algo muy bueno, digamos que se podría ver a los ojos internacionales, y es que el Perú está dando cuentas de que las personas sí tienen que pagar, sí se tienen que enfrentar ante la justicia, porque si Toledo llega a Barbadillo, tendríamos a 3 expresidentes de la nación en una misma cárcel. Es correcto. En todos los países que impactó Odebrecht, y ya he hecho la referencia a los de América Latina y del África, el Perú es el que ha avanzado más, incluyendo en comparación al suyo, Colombia, Sí. y otros involucrados. En el Perú se ha avanzado muchísimo después de Brasil. Y esto se ha hecho gracias a un pequeño grupo de fiscales comprometidos con la acción de la justicia. No hemos requerido la asistencia internacional, como pasó, por ejemplo, con Guatemala, con la CICIG o con la MASI con Honduras. Este ha sido un trabajo propio de la justicia nacional, y esto, por supuesto, con todo orgullo hay que mencionarlo.
La extradición del presidente Toledo no ha sido fácil, ha durado más de lo que debía. Ello en parte también debido a la pandemia. La pandemia tuvo un impacto desfavorable en la extradición, entre otras cosas logró que al expresidente Toledo se le pudiese dar el arresto domiciliario porque él estaba privado de su libertad. Y en los procesos de extradición hay una presunción contra la fianza, a diferencia de lo que ocurre en los procesos criminales o penales normales. Señor ex procurador, hay algo que me causa particular curiosidad y es que generalmente en estos casos se trata de evitar la extradición, la gente trata de impedir trasladarse a otro país, pero ¿cómo funciona cuando es de vuelta? O sea, cuando vuelven a su propio país en extradición. Sí, la extradición es un mecanismo internacional de cooperación y asistencia internacional a través del cual los prófugos de la justicia, sean estos procesados o condenados, pueden ser puestos a disposición de la justicia que los requiere. Ese es el caso ahora del expresidente Toledo y en su momento fue el caso del expresidente Fujimori que fugó a Chile. De tal manera que lo que hace la extradición es simplemente demostrar que se cumplen ciertos requisitos, algunos fundamentales, por ejemplo, el de la causa probable, es decir, un estándar probatorio suficiente como para pensar por parte de las autoridades que otorgan la extradición que la persona cuya extradición se solicita habría cometido estos delitos y debe ser sometida a la acción de la justicia en su país, pues otros requisitos tales como la doble incriminación, la prohibición de la pena de muerte o penas infamantes o que degraden la dignidad, etcétera, etcétera, que no se trate de procesos políticos, en fin, pero quien decide en última instancia si la persona es inocente o culpable no es el país que extraditó, es el país que solicitó la extradición y que recibe el extraditado y que en el marco de un proceso formal, respeto del debido proceso, igualdad de armas, derecho de defensa, etcétera, decidirá si esta persona es culpable o inocente y eso es lo que va a pasar con Toledo en el Perú. Bueno, en este caso nos queda súper claro. Muchísimas gracias, señor Con Antonio mucho gusto. Maldonado, ex procurador anticorrupción de la República del Perú. Gracias por haber estado con nosotros. A Feliz usted las viernes gracias. y feliz fin de semana.